Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Igual que Raúl Patiño, no nos dicen los nombres de los grandes de Alianza País que prohibían fiscalizar. Ahí estaría completo el favor, pues tardío favor de el ex asambleísta Raúl Patiño y conocido dirigente político, mucho más conocido que el mismísimo hermano Ricardo. Entonces, el diario El Universo de esta fecha nos dice: las afirmaciones del ex legislador de Alianza País, Raúl Patiño, respecto a que su bancada se le prohibió fiscalizar a Petroecuador durante el correato, abrió la posibilidad en la Asamblea de pedirle explicaciones y provocar cambios en la representación de la Comisión de Fiscalización. O sea que María, la presidenta de la comisión, María José, también era víctima de esta especie de extorsión interna de su partido. Cuidado, vayas a fiscalizar, María José. Y sí, ella decía, no se puede fiscalizar. Y destruía todo trámite de fiscalización. Lo acababa en cuestión de horas. Ahora El Universo dice sí. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno no va tampoco a fiscalizar, especialmente a la estrella de todo esto. A nuestro invitado, siempre de excepción, siempre importante, significativo y franco, el doctor César Montúfar, a quien saludamos con respeto en esta mañana, dice: está acabado políticamente Rafael Correa. Le dicen o le preguntan a César: doctor, bienvenido, buenos días. A usted le preguntan en la revista Vistazo: ¿está acabado políticamente Rafael Correa? Y usted contesta: en política, como decía Winston Churchill, en política no hay muertos. En política no hay muertos. Pero, ¿y entonces por qué no entramos a fiscalizar? ¿Por qué le convertimos exclusivamente al vicepresidente Glass en el pararrayos de esta situación? En el primer protagonista no tan muy bien fiscalizado, porque quedan pendientes muchísimas cosas que hay que explicarlas. Pero quien lideró todo este proceso de fiscalización, que por el esfuerzo de él, la valentía cameral de Montúfar aquí presente, es que el pueblo ecuatoriano se enteró, se dio cuenta de un gigantesco envoltorio en el que mutuamente se iban inculpando y multiplicando actores, cómplices y encubridores de una década de robo nacional. Digo robo nacional porque se robaron de todo. Ahora hay personas, doctor Montúfar, que nos ven en la calle y nos tienen un odio especialísimo, diría yo. No pueden ni disimular. Y las esposas, los familiares, los propios hijos, que más bien los hijos, por ser jóvenes, debían haber reclamado a su padre, haber llevado riqueza al hogar, pero mala vida, por lo menos antes hacíamos los hijos aquello. Dios no quiera que nuestro padre, nuestro tío, en el que confiaron nuestros padres para nuestra formación, un tío, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Este caballero nos enseñó valores. Y hay que predicar en ese sentido, señoras y señores. No podemos convertirnos en comunicadores, en informadores,
en comentaristas. Hay que traer todos los asuntos de vida social a la mesa de redacción, al micrófono, a las cámaras. Y esto es lo que tenemos que hacer para formar un nuevo ejército de jóvenes con valores. De lo contrario, esta sociedad está podrida. Esta sociedad no tiene esperanza de nada, absolutamente de nada. Creo que lo que ha dicho Raúl Patiño no es para nadie un misterio. Y lo que está, me parece a mí, sencillamente expresando es lo que los ecuatorianos hemos vivido desde el momento en el momento mismo en que comenzó el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. En este periodo de 10 años, no ha habido un solo proceso de fiscalización que podríamos decir haya surgido de la misión y de las funciones que la Asamblea Nacional tiene para el control político y la fiscalización. ¿Y esto por qué? De lo que yo recuerdo, solamente para precisar el punto histórico, de lo que yo recuerdo, en este periodo se han dado 2 procesos de fiscalización, precisamente en el periodo en que yo fui asambleísta. Puede ser que me equivoque, a lo mejor hay alguno más, que fue a la ex superintendente de bancos, la señora Gloria Sabando, y que fue al Consejo de la Judicatura en el contexto, en la coyuntura de enmienda constitucional en que precisamente se iba a reformar la manera en que iba a funcionar el Consejo de la Judicatura. Y las 2 iniciativas fueron iniciativas presidenciales. Es decir, a través de la Asamblea Nacional se utilizó el presidente de la República utilizó a la Asamblea Nacional para cumplir sus objetivos de defenestrar a este organismo y a esta superintendente. La Asamblea abdicó de aquello y fue parte de este proceso, abdicó de la parte de la fiscalización y fue parte de este proceso de todo un camino que el Ecuador transitó durante la década de la Revolución Ciudadana, gobernada por Rafael Correa, precisamente de tener concentrado todo el poder en función o en manos del Ejecutivo para evitar, para clausurar y para cualquier tipo de fiscalización, control político, obviamente, pero sobre todo para permitir, me parece a mí, y ese es quizá el punto más importante, porque el problema no es solamente que no hubo fiscalización, el problema es que se generó con la inexistencia de fiscalización. El problema no es únicamente que las autoridades de control fueron, digamos, determinadas, designadas, podríamos decir indirectamente por el presidente de la República, sino qué fue lo que generó aquello. El problema no fue o no ha sido que el fiscal haya sido un fiscal de bolsillo para el presidente o el contralor igualmente, sino qué fue lo que se generó. ¿Qué fue lo que se generó? Se generó un esquema sistemático, estructurado de corrupción, dirigido, organizado, desde la cúpula del poder ejecutivo. Eso fue lo que se generó. Es decir, esto no, digamos, podríamos en algunos casos mencionar que por amistad, por un mal entendido sentido de lealtad o incluso espíritu de cuerpo, se hubiera eximido a un determinado funcionario de que responda políticamente o civil o penalmente por sus responsabilidades, por lo que hizo o dejó de hacer, sino que lo que generó esto es que en el Ecuador durante una década se constituyera un esquema de corrupción organizado, un sistema de corrupción dirigido, planificado desde la cúpula del poder. Y por eso me parece a mí, disculpen que regrese al tema de la sentencia en contra de Jorge Glass, creo que la significación histórica de que un vicepresidente haya sido sentenciado en primera instancia, a pesar de que todavía no hay la notificación, pero haya sido sentenciado en primera instancia por asociación ilícita, quiere decir, implica que en el Ecuador durante la década correísta se instituyó una organización delincuencial que se asoció ilícitamente para tomarse por la vía democrática el Estado ecuatoriano y perpetrar otros delitos en contra del Estado ecuatoriano. Eso me parece es lo que ocurrió. Y para eso era necesario que no exista fiscalización. Para eso era necesario tener un contralor que era parte de esta organización criminal. Para eso era necesario que la Asamblea Nacional esté totalmente cooptada. Para eso era necesario que el fiscal fuera un fiscal de bolsillo. Para eso era necesario que la justicia esté politizada. Para eso fue necesario cambiar la ley de Contraloría, cambiar la ley de contratación pública. Para eso fue necesario firmar innumerables decretos de emergencia. Para eso fue necesario
encargar al señor Jorge Glass el control de los sectores estratégicos, crear los sectores estratégicos dentro de la administración pública, cambiar incluso el funcionamiento, la estructura, la organización del gobierno. Por lo tanto, me parece a mí que las consecuencias de una década en donde todo el poder estuvo controlado y en donde no hubo ninguna institución que pudiera hacer control político, fiscalización en el caso de la Asamblea, o la Contraloría, o la Fiscalía, o la Justicia, el resultado de todo eso fue la instauración de un esquema estructurado, sistemático de corrupción y la toma del poder por parte de una organización delincuencial que se tomó por la vía democrática democráticamente el Estado ecuatoriano para delinquir en contra del Estado. Mire, el tema es, si bien no tan complicado, mucho más complejo que el simple decreto que el ex jefe del Estado, Rafael Correa, emitió para que su vicepresidente, Jorge Glass, maneje los sectores estratégicos, porque además Jorge Glass ya era ministro de sectores estratégicos, era el ministro coordinador de sectores estratégicos, y cuando él lo designa como su candidato vicepresidencial, incluso en contra de una mayoría de militancia de Alianza País, a eso, esa sonora rechifla en el estadio de Laucas cuando se hacía la designación del candidato vicepresidencial, pues esta cuestión viene de atrás, pero viene también de mucho más atrás. Ecuador salía más o menos de una crisis política que había comenzado con la defenestración de Abdalá Bucaram el 97, con una inestabilidad gubernamental notoria y notable, tanto así que en el mundo de la política se empezó a concebir un nuevo concepto, que era el de la ecuatorianización. ¿Y cuál era la ecuatorianización? Los países en los que los jefes de Estado eran sacados por vías aparentemente democráticas a través de los congresos y ponían a un vicepresidente o a otro. Y se comenzó a hablar de este tema porque en el Ecuador lo hacíamos ya muy seguido. El caso de Bucaram, luego muy pronto con Maguad y posteriormente con Lucio Gutiérrez. Entonces recuerdo que en Paraguay, cuando pasaban estas cuestiones con Juan Carlos Guasmos y con Raúl Cubas y con todos, se hablaba de la ecuatorianización. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, en determinado momento la gente ya quiere algo de estabilidad. Y ese deseo de estabilidad gubernamental vino acompañado también por unas propuestas básicamente de izquierda, de decirnos que había que mejorar todo el tema social, que la cuestión estaba muy deprimida. Y claro, aprovechando algo que había ocurrido en el mundo y que no era mérito de nadie, sino que era una cuestión que estaba pasando en el planeta, los altos precios de lo que se llamaban los commodities, ¿no se acuerdan? Es decir, las materias primas. Entonces, en muchas de nuestras naciones, independientemente del signo político, las condiciones económicas parecieron mejorar mágicamente. Y los gobiernos de uno u otro signo asumieron para sí ese, entre comillas, de éxito. Lo hizo Chávez, se lo hizo en el Ecuador, se lo hizo en Guinea Ecuatorial. Era increíble el caso de Guinea, el caso ecuatoguineano, porque era un país cuyo Producto Interno Bruto per cápita no pasaba de los $200, y de repente uno ve de un año a otro que pasa a $20,000. Es decir, a niveles nórdicos, ¿no? Finlandia, Suecia, toteras al lado de Guinea Ecuatorial. Ahora, ese dinero fue en realidad a mejorar la condición de vida del ecuatoguineano, no, o sea, el ecuatoguineano tenía bonitas carreteras, eso se hicieron, una obra pública brutal a través de los créditos chinos, de la obra pública, es una cuestión brutal, pero la gente seguía con problemas de salud, sin educación, en una situación de pobreza. Bueno, eso se hizo. Entonces estos gobiernos lo que hicieron fue asumir como un gran éxito de ellos el tema de tener altísimos precios. Claro, la gente no le decían eso, decía que era naturalmente una cuestión de la estrategia y de la mentalidad brillante del gobernante, esto de tener altísimos precios del petróleo. Entonces creo que la inteligencia se acabó de a poco, porque si bien no hemos vuelto a esos niveles espantosos del año 2000, pues bueno, tampoco es que estamos con barril de 120. Y bueno, en el Ecuador, como también ocurrió en otras naciones, quien ostentó el poder de turno, en el caso nuestro y en el caso de otras pocas naciones, comenzó a ostentarlo abusivamente,
arbitrariamente a generar autoritarismo. Porque esto no pasó en todas partes. En otras partes se mantuvo el sistema democrático con todos sus defectos y con todos sus problemas se mantuvo. Pero en otras naciones se empezaron a crear estados aparentemente democráticos, es decir, con una buena fachada democrática, pero que en el fondo no eran sino la tapadera del ejercicio del nuevo poder, como dice Lowenstein. ¿Qué hicimos en el Ecuador? Se convocó una asamblea constituyente. La torpeza de los partidos políticos hizo que eso ocurriera en el gobierno de Correa y no con anterioridad. La cerrazón de mente de la izquierda democrática y del Partido Social Cristiano, que no fueron capaces de, en el gobierno de Palacio, que también fue una persona que veía pasar el día en vez de actuar, hicieron que la cuestión reviente y que el primero que te ofreciera lo que la gente quería, que era, como queremos en el Ecuador cada cierto tiempo, una constituyente, es decir, hacer la enésima constitución del Ecuador para volver a violarla desde el primer día. Pues bueno, eso se hizo. ¿Y las asambleas constituyentes en el Ecuador para qué sirven? ¿Para hacer constituciones? Bueno, fuera que fuera para hacer constituciones, porque en realidad lo que hacen es comenzar a nombrar funcionarios. Entonces comenzaron a sacar unos funcionarios que no eran del agrado, ni siquiera digo incómodos, sino que no eran del agrado del régimen, y poner a otros que eran más bien, se decía, sometidos al poder. Es decir, reorganizamos el Poder Judicial, las superintendencias, todo. Y todo quedó en manos de ellos. Y una asamblea constituyente con una mayoría de Alianza País, incluso con gente de hoy día que es opositora al régimen o fue opositora al régimen de Rafael Correa, que se prestó para esta mala broma del mandato 1, en el que lo que nosotros decimos está por sobre todas las cosas y que ningún juez puede ni siquiera admitir al trámite ningún proceso en el que se cuestione algún mandato constituyente o alguna decisión de la Asamblea. En eso incluso la Corte Constitucional hizo el favor porque decía que tampoco podía conocer. Una cosa interesante. Incluso hay unos fallos que fueron posteriores a la Asamblea Constituyente que eran contradictorios, pero nos decían, nosotros no podemos conocer eso. Increíble. Eso es lo que hemos tenido. Bueno, entonces con eso no es difícil que los funcionarios caigan en tentación. Dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Y pues bueno, por eso es que en el Estado usted no puede dejar arcas abiertas. Y se dejaron las arcas abiertas. Es decir, para que los malandros hagan lo que están acostumbrados a hacer y los que no lo eran, pues se conviertan en tales. Creo que en realidad el tema y el camino para el procesamiento judicial de Jorge Glass era un camino mucho más claro, mucho más, diría, evidente y definitivo. Una vez que a partir de finales de mayo del año pasado y principios de junio, luego de que el fiscal Vaca Mancheno recibe toda la información de la cooperación internacional por parte de la Procuraduría General del Brasil y se arresta, se inicia la instrucción fiscal y se dicta prisión preventiva en contra de su tío, Ricardo Rivera. Evidentemente la vinculación, la relación que ellos habían tenido y sobre todo la determinación clara a partir de la evidencia que entrega la Procuraduría del Brasil a la Fiscalía ecuatoriana, que después también va a ser confirmada por la información que da el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que Rivera había recibido. En ese momento se decía $13.1 millones. Finalmente se determinan que fueron $16 millones los que recibió Rivera, que no pudo sino recibirlos por el parentesco y como intermediación de su tío Jorge Glass. Entonces, el camino para el procesamiento judicial de Jorge Glass era un camino que comenzó, diría, a desbrozarse, a aclararse con muchísima, diría, pertinencia. Insistencia incluso. A mediados del año pasado, que es en el periodo en el que yo presenté 3 denuncias penales en contra de Jorge Glass, precisamente en el tema de Brecht. Pero yo quisiera hacer una... Perdone, doctor, pero usted desde esos tiempos en que analizaba, ¿comienzo por ser acusador particular de Glass o comienzo por ser un acusador particular de Correa? No. Lo que a usted le animó es que lo otro ya estaba comenzado. Y ahí en cambio cayó en el pecado de asimilar de alguna manera la estratagema interna de la conciencia del presidente Correa, de ponerle al otro con ese decreto como el constructor, el contratista, a la final el dueño de los premios para un potencial después segundo o primer reparto. Habrá habido primero, segundo, tercero, ¿qué se sabe cuántas veces
repartirían la torta y todo lo demás. Pensando mal, ¿no? Pensando bien, ¿qué diría usted pensando bien? No, lo que sucede es que para mediados del año pasado estaba muy claro que Jorge Glass estaba absolutamente implicado en la trama de corrupción de Odebrecht. Era absolutamente claro. ¿Quién le metió a esa corruptela? Ahora, el punto aquí... ¿Quién le facilitó el camino? Aquí el punto principal, y por eso es que me parece que Rafael acaba de hacer un magistral relato de lo que ha sido la vida política y sus entrelazamientos judiciales en la última década, es que ese delito de Jorge Glass por asociación ilícita no pudo haberse cometido si es que el expresidente Correa no tomaba algunas acciones que tomó de manera concreta. Y creo que ese es el punto principal en este momento, y por eso sostengo con absoluta claridad de que Rafael Correa es penalmente, además, responsable por lo que hizo Jorge Glass. Eso quería llegar. Eso me parece, no hay duda alguna, y por eso es que en este momento... Pero usted nunca lo ha referido de esa manera. Bueno, creo que en algunas ocasiones sí lo he dicho, pero ahora lo digo con mucha más claridad. Rafael Correa es civil, administrativa, civil, penal y políticamente responsable por este entramado de asociación ilícita. Yo creo que para eso es bien importante algo que Rafael ya lo dijo. Rafael Correa cambió la estructura en la que funcionaba la función ejecutiva y creó los ministerios coordinadores y creó el ministerio coordinador de sectores estratégicos. Lo que antes estaba separado, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, infraestructura, fue agrupado en un solo paquete, en un solo ámbito de supervisión, de control, incluso de contratación, de búsqueda de financiamiento. Así es. Rafael Correa promovió el cambio de la ley de la Contraloría, promovió el cambio de la ley de contratación pública, firmó los decretos de emergencia. Rafael Correa, además, como presidente de la República, designó a una persona desde cuando el inicio de su gobierno, desde el día 1 de su gobierno, su representante en el Fondo de Solidaridad, que en ese momento tenía la propiedad de varias de las empresas del sector eléctrico y otras empresas. Después lo nombra ministro de Telecomunicaciones. Después lo nombra ministro coordinador de sectores estratégicos. Y después, cuando es vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos. Y además, y esto es muy importante porque en el juicio en contra de Jorge Glass se lo dijo con muchísima claridad, lo dijo Alexis Mera y lo dijo el mismo Jorge Glass, Rafael Correa, como presidente de la República, estaba plenamente informado de las acciones de Jorge Glass en el ámbito de control, supervisión, manejo de los sectores estratégicos. No podemos dejar de aplaudir Así fue. al doctor Montúfar, tanto por el trabajo que realizó en investigación y sobre todo por la valentía de comparecer como acusador particular y nada menos que de un todopoderoso de los ecuatorianos, Jorge Glass, vidrio, Sí. que respondía a un sistema implantado por Rafael Correa. Tenían un objetivo, lo que acaba de decir César Montúfar, tenían un objetivo, tomarse el poder y robar, desde el poder robar. Para eso, para cumplir ese objetivo, adoptaron los medios aconsejados, que les sigue dando resultados hasta ahora, porque tomaron medidas aún para la época en que estamos viviendo. Primero reformaron leyes, Así es. como acaba de decir el Doctor mismo Montúfar. César Montúfar. Reformaron la ley orgánica de la Contraloría, la ley de la Procuraduría. No es que se le ocurre una idea maravillosa y dicta una ley para privar de facultades de la Contraloría para que no controle los robos en los que están planeando ellos, sino que dicen, como también aquí hay un problema, que es el procurador, quitémosle a él también esa facultad de opinar antes de que se cometa la fechoría de robar al Estado ecuatoriano. Pero no solo ahí, sino que inclusive dictaron una ley para privar al fiscal de la facultad de investigar judicialmente, claro está, los casos de corrupción. Y pusieron una norma por la cual
otro de los delincuentes comprometidos en este sistema de corrupción que ha implantado en el país, es que Correa implanta un sistema. Es el dueño de la marca. Efectivamente, lo cual lo hace sin duda alguna responsable político. ¿Y por qué se va tranquilamente, se regresa a Europa sin ninguna Que se va es cierto, inculpación, ni siquiera... Sí, se va ya mismo, que se va es un porque ya está un es poco hecho, nervioso. es un hecho. El que se vaya tranquilo, yo dudo. Él Ya. creo que no está ¿Por qué no se va tranquilo Correa? Porque sabe de las picardías que introdujo en el país, pues. Ujú. Si él tenía conciencia de lo que estaba haciendo al firmar, sancionando proyectos de ley, Ya. al introducir prácticas de corrupción en el país. Antiguamente, usted recordará, los contratos públicos se publicaban en el registro oficial. De manera que cuando uno quería conocer ese contrato, iba, compraba por menos de $1 el registro oficial y ya tenía en sus manos el texto del contrato. Eso prohibió Correa. Más aún, prohibió que se entregue información sobre estos asuntos de interés general. Y esto no lo digo por simples referencias, sino porque uno de los personeros de la refinería del Pacífico nos contestó a una petición que le hicimos que nos entregue información sobre la refinería del Pacífico, que no podía entregarnos porque Rafael Correa, así con estas palabras, Rafael Correa, presidente de la República, nos ha impedido entregar esta información. Y luego prácticas. En un contrato, un método. En el otro contrato, el mismo método, tendiente ¿qué? A ganar ilícitamente el precio de esas obras. Luego, inclusive introduce un postsistema, como seguramente tenían miedo de que las reelecciones no les resulten favorables, porque parece que las encuestas les decían que van a perder las elecciones y efectivamente parece que las perdieron, según dice uno de los hombres de confianza del actual presidente de la República, este señor Mangas, a quien yo no conocía ni sabía quién era. Como en el gobierno de Correa llegaban a la... Entraban y salían y los reciclaban, enigmáticos. los sacaban de un lugar y los metían a otro. Personajes, ¿no? Una serie de gente. Yo creo que si pedimos a algún ecuatoriano, pero así al más acucioso de los ecuatorianos, que puede ser el mismo César Montes, que nos dicte la lista de ministros de Correa, ya debe haberse olvidado, porque eran gentes anónimas, que nadie sabía quiénes eran. Y claro, Correa buscaba esos anónimos, porque no tenían nada que perder. Como no tenían ningún apellido en nombre del cual actuar, no les importaba el nombre y mucho menos el apellido, que no tenían ningún apellido que defender.